Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este espacio preventivo de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Señal Radio Colombia con enlace a todas las emisoras comunitarias del país. Nos acompaña en cabina Indira Marcela Jaimes Cristancho, funcionaria de la Oficina de Prensa de la Procuraduría, y quien les habla, José Ignacio Morales, funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las entidades territoriales del Ministerio Público. Un cordial saludo, José Ignacio, a nuestros oyentes, bienvenidos a este espacio preventivo del Ministerio Público, orientado a los servidores públicos y ciudadanos de todo el país, con el fin de mejorar el trabajo de las entidades estatales. Iniciemos con la presentación de los temas de cada una de nuestras secciones. En el invitado del día hoy nos acompaña el doctor Benjamín Collante Fernández, quien es asesor de la Dirección de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, con quien estaremos abordando el tema de la gestión del riesgo en el territorio y la adopción y formulación de los planes de gestión del riesgo. En la sección Responsabilidades Semanales tenemos un recuento de algunas de las tareas más destacadas de la semana para las entidades territoriales. Además, en el informativo Procuraduría, escucharemos un recuento de las noticias que genera el Ministerio Público cada semana. En Que no le pase a usted, como cada semana, explicamos un caso de malas prácticas en el ejercicio de la labor pública para que conozca cómo prevenir el error. Como siempre, les recordamos a nuestros oyentes que pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter en la cuenta oficial de la Procuraduría, @pgn_col. También nos pueden encontrar en www.facebook.com/Procuraduría General o escríbanos al correo prensa@procuraduría.gov.co. Así comienza entonces otra emisión de Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya volvemos. Síganos en Twitter, @PGN_col. Invitado del día. En nuestra sección principal, el invitado del día del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, hoy tenemos el gusto de estar en compañía del doctor Benjamín Collante Fernández, quien es asesor de la Dirección General de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El doctor Collante cuenta con experiencia de unos 6 años en el manejo de temas de gestión del riesgo y ha participado como coautor de las leyes 1523 de gestión del riesgo, la 1525 del Sistema Nacional de Voluntariado o de Primera Respuesta y la ley 1575 o Ley General de Bomberos. Bienvenido, doctor Collante. José Ignacio, siempre atento a la invitación y a las reuniones que tenemos con la Procuraduría General de la Nación para todos los efectos que ustedes consideren pertinentes. Así es, doctor Collante. Hablando entonces, ya en tema, entrando en materia, doctor, ¿usted podría por favor explicarnos y contar a nuestra audiencia cuál es la importancia de la gestión del riesgo en el territorio? Desafortunadamente, muchos acontecimientos en la vida se desarrollan y terminamos normativamente articulando todos estos procesos que se están dando en todo el universo, en todo el mundo, en todo el territorio, incluso el territorio nacional. En la gestión del riesgo de desastres, o como se conocía anteriormente, la gestión para la prevención y atención de desastres, tiene prácticamente el antecedente en el gran desastre que ocurrió en Colombia ya hace algunos años, cuando hubo casi la desaparición de Armero por la avalancha que se presentó en ese momento. Colombia no contaba con una institucionalidad, Colombia no contaba con unos equipos de respuesta, Colombia estaba prácticamente huérfana de todas estas condiciones que tenemos hoy en día, y solamente a través de lo que fue la cooperación internacional, de lo que fueron los cuerpos operativos, como son bomberos, defensa civil y la Cruz Roja, se pudieron atender en lo que más se pudo todo este proceso. Eso dio lugar a la expedición de la Ley 46 de 1986, que crea todo lo que es el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Al año siguiente se expide el Decreto Ley 919 de 1989, que duró prácticamente 23 años sin ser reformado por nuestro Congreso. Solo en el año 2010, con el gran fenómeno hidrometeorológico que ocurrió en Colombia, que conocemos todo como el fenómeno de la Niña, se tuvo la necesidad el presidente de la República de decretar una declaratoria
de emergencia económica, social y ecológica, para poder, con facultades habilitantes constitucionales, poder expedir muchos decretos que todos conocemos, como fue la creación de la subcuenta Colombia Humanitaria, como fue la creación de la gerencia del Fondo Nacional de Calamidades, la modificación de su junta consultora, como fue igualmente la creación del Fondo de Adaptación y muchas otras disposiciones que fueron expedidas por el señor presidente y el equipo de gobierno para poder atender esto. Ustedes recuerdan que eso generó una afectación de 29 departamentos en Colombia, más de 900 municipios, 4 millones de afectados y unos impactos fiscales supremamente significativos que superan los 40 billones de pesos. Todo esto dio lugar precisamente a que se convirtiera como en el detonante para que se agilizaran todos los procesos que ya nosotros veníamos trabajando desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y presentar, con todo el apoyo del gobierno, especialmente del señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, y su ministro de ese entonces del Interior, el doctor Germán Vargas Lleras, presentamos el proyecto de ley al Congreso de la República y afortunadamente en una legislatura logramos la expedición de la ley 1523 del año 2012, que fue sancionada por el señor presidente de la República en el mes de abril de ese mismo año. ¿Qué significaba para nosotros la expedición de esta nueva ley? Dos cosas supremamente importantes. Un nuevo concepto de lo que significa la gestión integral del riesgo de desastre, con 3 procesos importantes, que es conocimiento, reducción y el manejo de los mismos, y un salto importantísimo hacia adelante, que fue poder empoderar, poder descentralizar, descongestionar todo lo que significa la política de gestión del riesgo de desastre en los entes territoriales. Eso ha permitido, en los 2 años de experiencia, un poquito larguito que tenemos, que el territorio se haya apropiado y que tenga conciencia de que son los municipios en donde se recibe el primer impacto de todos los fenómenos meteorológicos o los fenómenos naturales, cualquiera sea su carácter, que se pueda entender de que desde la base de la estructura político-administrativa que es el municipio se pueda implementar la gestión del riesgo desde el Estado. Muy interesante, entonces, doctor Collante, la historia que nos relata usted acerca de por qué surge la gestión de riesgo en el país. Según esto, entonces, doctor, ¿por qué es importante que se haya formulado una ley y que se esté implementando esta misma que contiene la obligación de formular los planes de gestión del riesgo? Hay una condición sine qua non para poder implementar políticas y es saber cómo la vamos a hacer. Y la mejor manera de definir una política es a través de unos planes específicos, a través de unos planes que contengan todo lo que significa la gestión del riesgo. ¿Y dónde radica la importancia? La importancia radica en que en cabeza del señor alcalde, en cabeza del señor gobernador, desde lo territorial, y en cabeza de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que se crea precisamente en estas condiciones que teníamos en el país como una entidad y una autoridad de la gestión del riesgo, dependiendo de la Presidencia de la República y no de una dirección del Ministerio del Interior, se pueda canalizar toda la política de desarrollo que significa la gestión del riesgo. Porque hay una de las cosas tan importantes que tiene la ley, es que por primera vez en Colombia se crea una política de gestión del riesgo de carácter legal. Es la ley 1523 la que dice: la gestión del riesgo es una política de desarrollo. Que ¿hacia dónde está dirigida? Hacia el bienestar, hacia la seguridad, hacia la defensa de los derechos individuales y colectivos y hacia la sostenibilidad del desarrollo o el desarrollo sostenible. Entonces, ¿por qué es importante? Porque es el único instrumento con que cuenta hoy por hoy el alcalde del municipio como director y responsable de la gestión del riesgo en su territorio para poder desarrollar, primero, conocimiento. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestro territorio que puede estar afectándonos? Es decir, ¿cuáles son las condiciones de amenaza? ¿Qué es una amenaza? Porque todos los que nos están escuchando entiendan. Una amenaza para nosotros es un volcán, es un río, es un fenómeno de la Niña. ¿Por qué? Porque en la medida en que ella se materialice, es decir, la amenaza, coloca en condiciones de riesgo y vulnerabilidad a la comunidad. Entonces, un volcán como el que tenemos en Galera es una amenaza para Pasto, es una amenaza para la Florida, es una amenaza para Nariño. El río
Cauca y el Magdalena se ha vuelto, en vez de ser polos de desarrollo, se han convertido en una amenaza y un desastre para la región de La Mojana. Entonces, cuando nosotros enfocamos cuáles son nuestras principales amenazas, es decir, cuando tenemos conocimiento de qué es lo que nos puede afectar, entonces desarrollamos una segunda fase que es la reducción del desastre. Es decir, todas aquellas medidas que se toman desde el punto de vista de obras civiles, desde el punto de vista de capacitación, desde el punto de vista de educación a la comunidad, desde los simulacros que se hacen para la atención de esos eventos, desde las simulaciones, todo eso tiene que ir reflejado en un plan de gestión de riesgo. Y adicionalmente, José Ignacio, hay un tema que es importante, que siempre debemos estar preparados. Es decir, se debe contemplar en el plan cuáles serían las estrategias para atender, y adicionalmente hay otro instrumento que contempla la ley, que es el plan de manejo de desastre, que va concomitante con el plan de gestión de riesgo. Entonces, por eso la importancia, por eso ese apoyo decidido que hemos tenido de la Procuraduría General de la Nación, de que los alcaldes, de que los departamentos contengan su plan de gestión del riesgo y su estrategia de emergencia. Hemos avanzado muchísimo con el señor Procurador General a través del doctor Carlos Mesa, que es el Procurador Delegado para los entes territoriales y la descentralización. Un apoyo total, absoluto. En menos de 3-4 meses, en menos de 3-4 semanas nos hemos reunido 4 veces para tratar temas como el del Casanare, por el tema del desabastecimiento, para tratar temas como el de la política de mares, el de bienes de uso público, la gestión del riesgo en todos los temas que tienen que ver con amenaza volcánica, el tema de Gramalote. Es decir, ha habido una simbiosis entre lo que significa el apoyo de la Procuraduría como ese ente de control y su condición de autoridad preventiva, y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que como autoridad sobre la materia tiene la responsabilidad de que en el país se cuente con unos planes tanto del nivel nacional como unos planes de gestión de riesgo del nivel territorial, llámense municipales o departamentales. Muy interesante. Entonces, doctor Collante, nos cuenta usted algunas de las labores que vienen adelantando conjuntamente entre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y la Procuraduría General. Doctor, en el marco de la ley y la formulación de los planes, ¿cuál es entonces el papel de los consejos de gestión del riesgo, tanto en municipios como en departamentos? Con el 919 nosotros teníamos unos comités. Todo el mundo los conocía, como los CLOPAT, como los CREPAT. De pronto por la digamos, composición de las vocales, era más fácil decir CREPAT y CLOPAT. Ahora es un poco más complejo porque tenemos consonantes. Entonces el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, entonces ya uno no puede pronunciarlo, porque nosotros somos un idioma vocálico. Pero, ¿cuál es la importancia? Primero, ellos deben definir la política de gestión de riesgo en el nivel territorial, departamental y municipal, con la gran responsabilidad que tienen los alcaldes y los gobernadores. Segundo, el Consejo Municipal y el departamental deben aprobar los planes y la estrategia de emergencia para la gestión del riesgo. Tercero, el Consejo Municipal debe dar un concepto previo favorable para que el gobernador o el alcalde, que es otro de los grandes avances que se tiene en la política de gestión del riesgo, puedan expedir los decretos de calamidad pública, ya sea en el municipio o calamidad pública, ya sea en el departamento. Adicionalmente, su composición, que la preside el señor alcalde y el señor gobernador, los secretarios que considere el señor gobernador o alcalde integrar, porque pues, está el secretario de infraestructura, está el secretario de planeación. Y hay una cosa muy importante, José Ignacio, que hemos venido trabajando con el Ministerio de la Protección Social y con la Procuraduría, y es la participación que tiene que tener el sector salud en el tema. Es que resulta incongruente, resulta paradójico, antagónico o cualquier contradicción que pudiéramos tener dentro del proceso de que el sector salud no se considere o no se entienda incorporado, porque taxativamente no lo diga la ley en la composición, pero la ley es clara cuando dice estará integrado por todos aquellos funcionarios que el alcalde o el gobernador tenga bien designar. Entonces no es posible de que nosotros tengamos una política de gestión de riesgo sin la participación decidida, como sí lo tiene claro el señor ministro de Salud y Protección Social, como lo tiene claro el doctor Luis Fernando Correa, como todos lo tenemos claro, es que no puede haber
gestión de riesgo sin la participación del sector salud. Toda esta serie de situaciones que se vienen presentándose para nosotros ha sido muy importante. ¿Y qué es lo más importante y con qué hemos contado definitivamente para ir sacando adelante todo esto con la obligación que tienen los alcaldes y gobernadores? La participación de la Procuraduría. El señor Procurador General ha estado siempre pendiente de todos los temas y la decidida participación del doctor Carlos Augusto Mesa como procurador delegado para las entidades territoriales y la descentralización. Doctor Collante, en este sentido, ustedes tienen en la unidad y en la Procuraduría algún estimado de cuántos municipios y departamentos han reportado ya haber formulado los planes de gestión de riesgo, cuántos faltan y qué sucedería entonces con los municipios y los departamentos que no estén reportando, no hayan formulado y qué deben hacer inmediatamente. Muy bien. En el departamento y en los 32 departamentos tenemos los programas, los planes de gestión de riesgo. Somos 1.103 municipios, es un poquito más complejo, pero sí hemos logrado que casi un 60 o un 70% de los municipios tengan sus planes de gestión del riesgo y su estrategia de emergencia. Qué importante de que en la medida en que la nación, es decir, en la medida en que la unidad nacional logre ya, porque eso ya es una meta que tenemos definida para el mes de septiembre, octubre, tener el plan nacional, puedan los municipios articularlos al plan nacional de gestión del riesgo. Eso lo dice la ley. Hubo un poquito de contradicción porque la ley le dio término a los entes territoriales, pero no le dio a la nación. Eso generó un poquito de contradicción, pero los municipios tenían sus planes de contingencia y de emergencia que lograron adecuar. Hace falta muchas cosas, sí. Hay muchos alcaldes que todavía no han logrado expedir mediante decreto los planes de gestión y las estrategias para el manejo. Pero por eso estamos aquí, por eso estamos con la Procuraduría trabajando con el doctor Carlos, por eso estamos trabajando con el señor Procurador General, precisamente ¿para qué? Para que dentro de toda esta labor preventiva, porque no es la idea ni es el propósito de la Procuraduría empezar a encauzar disciplinariamente a quienes no hayan cumplido, como lo dice la misma ley en su artículo 94, sino precisamente poder darle todo el apoyo, toda la asistencia técnica, precisamente para la expedición de los planes y la estrategia de emergencias. Bueno, doctor Collante, se nos ha acabado el tiempo, pero creo que han sido muy importantes las apreciaciones aquí hechas acerca de cuál es la importancia de la gestión del riesgo, la normatividad que está regulando el tema, la obligación de formular y adoptar los planes municipales y departamentales de gestión del riesgo y la conformación de los consejos municipales y departamentales para la formulación, aprobación y participación además del sector salud en la formulación de estos planes. Recordamos entonces a nuestra audiencia que hoy nos acompañó en nuestra sección principal del programa Orden y Rectitud el doctor Benjamín Collante Fernández, quien es asesor de la Dirección General de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Muchísimas gracias a usted, doctor Collante, por su participación. Muchas gracias, José Ignacio, muchas gracias a la Procuraduría por su apoyo y como siempre estamos siempre listos para cualquier llamado que nos haga la Procuraduría en pro de la seguridad de la comunidad. Ya regresamos. Contáctenos en www.procuraduría.gov.co. Responsabilidades semanales. Como cada semana en esta sección recordamos la agenda más próxima que tienen los entes territoriales a la hora de cumplir sus obligaciones relacionadas con distintos requerimientos legales. José Ignacio, ¿cuáles son las responsabilidades de los entes territoriales para la próxima semana? Estas son algunas de las responsabilidades que deben tener en cuenta los administradores públicos para la semana que va entre el 12 y el 18 de julio. Para los alcaldes y los gobernadores y los jefes de archivo, estamos recordando que al finalizar del mes de julio deberán rendir el informe semestral de gestión documental y su plan de acción al Archivo General de la Nación. La recomendación entonces es tener listo este informe para cuando llegue el final del mes de julio pueda reportarse oportunamente. Secretarios de Educación, recuerden que deben reportar a más tardar el 15 de julio al Sistema de Información Nacional de Educación Básica Media la información correspondiente a la información financiera del uso de los recursos del Sistema General de Participaciones. Reiteramos nuevamente la obligación que tienen todas las entidades públicas de reportar y actualizar
todos sus procesos contractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP. Asimismo, recordamos que los jefes de control interno de las entidades descentralizadas deben vigilar el cumplimiento de la publicación de sus contratos. Si su entidad no existe en la base de datos del SECOP, debe requerir a los jefes jurídicos y de contratación para cumplir con este requisito legal estipulado en distintas normas. Esta responsabilidad también está relacionada con el cumplimiento de la Ley de Acceso a Información Pública o Ley 1712 de 2014 y otras disposiciones normativas. Todos los procesos contractuales, recordamos, están publicados en la página web de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente en la dirección www.contratos.gov.co. Llegamos al Consejo Gerencial para que los administradores públicos mejoren su liderazgo en las entidades territoriales. Está a cargo el doctor Mario Iván Algarra Lobo, funcionario del Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría, experto en esta materia. Escuchémoslo. Señores gerentes públicos, en materia de gerencia pública, tal y como lo hemos venido hablando sobre los componentes de un plan de acción, hoy vamos a hablar del planteamiento de las tareas. ¿Qué quiere decir esto? Como estas van directamente entrelazadas con las estrategias, quiere decir que luego se deben plantear los pasos a seguir o tareas de cada una de las estrategias que han sido puestas de presente. Las tareas deben ser lo más específicas y detalladas posible, reflejando cada paso necesario. Por tanto, señores gerentes, a planificar lo más exacto y detallado posible para que efectivamente esas estrategias reflejen los objetivos que se quieren cumplir. Muchas gracias, doctor Algarra, por sus recomendaciones gerenciales. Ya escucharon, señores administradores públicos, recuerde cumplir con la entrega puntual de informes y requerimientos con el fin de crear mejores prácticas en la administración pública. Usted conoce sus responsabilidades en orden y rectitud. El programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Escríbanos a prensa@procuraduría.gov.co. Informativo Procuraduría. Estas son las noticias más importantes esta semana en el Ministerio Público. La Procuraduría formuló pliego de cargos contra Samuel Moreno Rojas, exalcalde mayor de Bogotá, y contra Liliana Pardo Gaona, exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, por presuntas irregularidades en la cesión del contrato 137 de 2007. Que hacía parte de los suscritos por el distrito para la adecuación de la calle 26 al sistema Transmilenio. Durante los últimos 3 años, el Ministerio Público realizó la investigación que recaudó testimonios entregados en actuaciones de la justicia penal por el denominado Carrusel de la Contratación de Bogotá. En decisión de primera instancia, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 11 años a Wilman Enríquez Celemín Cáceres, alcalde del municipio de Yopal en Casanare, por irregularidades contractuales presentadas durante su administración. Ante la crisis por la deficiencia en la prestación del servicio público esencial de acueducto en Cucaita, Boyacá, la Procuraduría formuló un llamado al alcalde y a los concejales del municipio para que cumplan con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, que declara de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales. La Procuraduría formuló pliego de cargos contra Orlando Parada Díaz, ex concejal de Bogotá, por su posible participación en el denominado Carrusel de la Contratación. Al parecer, aprovechó su cargo e influenció al entonces director de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial para que lo favoreciera en la gestión comunitaria de mantenimiento de vías, en el nombramiento de recomendados en cargos de la entidad, en la obtención de recursos económicos para financiar su campaña política y para favorecer a terceros. Pueden leer toda la información noticiosa de la Procuraduría en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.co. Ya retornamos. Únete a www.facebook.com/Procuraduría General. Que no le pase a usted. Que no le pase a usted.
Señor funcionario público, por esta razón, esté atento al siguiente caso que le trae orden y rectitud para que aprenda de los errores ajenos. Así es, para que no le pase a usted, hoy tenemos un caso que nos trae la doctora Ana María Orozco. Ella es funcionaria de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las entidades territoriales, quien nos hablará sobre un caso de falta disciplinaria por el incumplimiento de funciones y por la apropiación indebida de recursos de un hospital público. Escuchémosla con atención. Gracias al programa Orden y Rectitud por la invitación a participar mediante esta sección. Hoy quisiera compartir con ustedes un caso que tuvo lugar en un municipio de nuestro país. Una funcionaria que se desempeñaba en un hospital público o una empresa social del Estado tenía dentro de sus funciones la administración y custodia de recursos de las cuentas bancarias del hospital. Esta funcionaria, valiéndose de su cargo y teniendo acceso a las cuentas bancarias de la entidad, se apropió de dineros públicos realizando transacciones desde la cuenta empresarial del hospital a su cuenta personal de ahorros, conducta que se reiteró durante aproximadamente unos 4 meses, apropiándose así la suma de 36 millones de pesos. Al iniciar la investigación disciplinaria y al comprobar dicha conducta, la Procuraduría General de la Nación la sancionó con destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos públicos y para contratar con el Estado por término de 15 años, por haber realizado objetivamente la descripción típica consagrada en la ley como delito de peculado por apropiación, incumpliendo con el ejercicio de sus funciones relacionadas con manejar correctamente los dineros y valores encomendados, por la cual incurrió en una falta disciplinaria gravísima a título de dolo de conformidad con el artículo 48 de la Ley 734 de 2002 por incumplimiento de sus deberes funcionales. Señor servidor público, que no le pase a usted. Muchas gracias, doctora Ana María Orozco, por estos importantes aportes. No olvidemos que como funcionarios y ciudadanos podemos presentar quejas en la Procuraduría vía correo electrónico en quejas@procuraduría.gov.co o a través del sitio web de la entidad, en el sistema de atención al ciudadano en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.co. Así hemos llegado al final de Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Señal Radio Colombia y las emisoras comunitarias del país. Como siempre, los esperamos en nuestra próxima emisión. Aquí termina Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.